fraccionado, muchos de esos vasos van a desaparecer simplemente por la coagulación que va a provocar ese láser fraccionado. El objetivo fundamental es empezar a tratarlos como si fuera un territorio donde está perdiendo tejido. Entonces, nuestro objetivo es revertir. Por tanto, el primer mensaje de esta pequeña presentación es la estría rubra o la estría aguda, la estría en la primera fase, debe ser tratada del mismo modo que tratamos las otras estrías atróficas. O sea, que debemos plantearnos el tratamiento inicial no para quitar el color, sino inmediatamente empezar a tratar para regenerar y reestructurar esos tejidos que han ido perdiéndose. En la segunda foto que veis aquí, lamentablemente no hay puntero, en esta segunda foto vamos a encontrar un cambio a un color un poco más violáceo, ¿vale? Que se llama una estría subaguda. Las estrías subagudas son esa pequeña lucha que tiene nuestro tejido, en la cual ya empieza a limitar la aparición de los vasos y empieza a ganar profundidad esos vasos. Es decir, cuando yo encuentro una estría que está cambiando de color, lo que sí sé es que están apareciendo tejidos renovados, por encima de esos vasos. Por eso el aspecto violáceo, por eso el aspecto un poquito de diferente color. No porque cambie la concentración de hemoglobina en la sangre en ese territorio, sino porque ya se está generando un tejido que me está impidiendo ver ese aspecto rojizo intenso de manera inicial. ¿Qué ocurre? Cuando ya se pasa toda esa fase, pasamos a la fase crónica de la estría. En la fase crónica de la estría, lo que vamos a ver es una pérdida completa de esa vascularización y la aparición de un fenómeno cicatricial intenso. Y también se conoce como estría alba o estría blanca, y es lo que estamos viendo habitualmente, que es cuando vamos a ver a una paciente y vamos a encontrar que se encuentra completamente fibrótica. Es decir, lo que vemos es prácticamente es una cicatriz sobre esa estructura con una conservación epitelial no buena, por cierto, ese epitelio no está bien, es un epitelio que hay que atacar y hay que trabajar para regenerarlo también, para poder promover un cambio en la visión. Porque, doctores, la magia aquí no existe. Aquí lo que hay es un tratamiento reparador. ¿Eh? O sea, el prometer a una paciente la desaparición completa de una estría es como prometerle amor a siempre a Silvana, que está aquí, la estamos mirando todos. No, porque esto realmente lo que estamos haciendo es tratar de regenerar, cambiar un tejido que está malo y promover un cambio y que va a depender muchas veces de ciertos componentes completamente intrínsecos, es decir, del nivel intuición de la paciente, de cómo cicatriza, de cómo repone el tejido, de muchos factores más que no solamente vuestro láser. Entonces, lo primero que, y esto es una recomendación personal, lo primero que tenemos que prometer a un paciente cuando hacemos un tratamiento de cualquier tipo de cicatriz es fundamentalmente que vamos a luchar con todas las herramientas, por eso es importante comprender todas las herramientas, vamos a luchar con todas ellas para conseguir una mejora importante en el aspecto. Es decir, como cuando hay una erosión o una raja en la pared y nosotros vamos con un elemento, con una paleta, a intentar generar un tejido que vaya a ocultar ese elemento cicatricial. Por debajo existirá la fisura, pero lo que no vamos a ver nosotros es, gracias a que esa estimulación de tejido, hemos conseguido que se oculte, ¿vale? Por supuesto que no son los únicos tratamientos de los láseres, existen muchos de ellos. Y aquí una pequeña introducción a una cosa que es fundamental. Tan importante es el tratamiento como el tratamiento coadyuvante con el que podemos acelerar la regeneración de esos tejidos. Entonces, cuando nos metemos en terapias de reparación, terapias reparadoras, tenemos que entender que factores tan importantes como el uso de ácido glicólico, ácido retinoico, vitamina C, son muy necesarios a la hora de conseguir una mejora importante tópicamente de esa piel. Entonces, se puede usar previamente, hay muchas concentraciones, muchos preparados que nos pueden ayudar a preparar esa piel, pero también se pueden utilizar durante el procedimiento para conseguir todavía una mejora o acelerar esa mejora que estamos buscando. Entre los tratamientos físicos, la utilización del herbio, yo la combinaría perfectamente con el neodimio que tenemos muy bien en nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que nos va a ayudar a preparar ese tejido es la utilización previa de un neodimio en modo FRAC, porque a nivel superficial, como bien sabéis, el modo FRAC va a estimular este crecimiento tisular de forma muy proporcionada. Y dejaríamos el uso del fraccionado de herbio, tanto en la modalidad de PS03 como en la modalidad de FS01, para llegar a depositar calor en mayor profundidad.
Hay una tercera opción que la venimos utilizando hace unos meses en consulta, que es la utilización del ácido, del anhídrido carbónico, del gas de anhídrido carbónico, la carboxiterapia, como un elemento muy interesante a la hora de estimular cuando la cicatriz es muy profunda. Estoy hablando de estrías que han sido realmente catastróficas, que han llegado a niveles muy profundos, o incluso estoy hablando de cicatrices traumáticas como grandes quemados, donde la profundidad no solo ha conseguido que exista un área de superficie y profundidad muy elevado, sino también ha conseguido muchas veces cierta cicatrización retráctil. Por tanto, el gas carbónico me ayuda como coadyuvante de dos formas, como estimulativo de lugares muy profundos, a los cuales mi láser, aunque quiera, no va a llegar, y la segunda opción es que me ayuda fundamentalmente también como un elemento de succión, en este caso gracias a la presión que utiliza el gas a la hora de introducirse en ese tejido. Por tanto, es una técnica en la cual os insto pues a familiarizaros porque nos está trayendo muy buenos resultados. Esta es la parte más importante que tenemos que comprender. El daño está, la cicatriz está, la ruptura está. Si nosotros lo vemos en la figura de la izquierda, vemos que en esta diapositiva el fenómeno cicatricial, o en este caso la elastosis, existe, y lo que nosotros estamos haciendo es hacer que crezca más el tejido dérmico superficial y profundo para enmascarar la cicatriz que tenemos en este caso. Silvana, no hagas fotos que te vamos a mandar la presentación, no te preocupes. Entonces, fundamental que comprendamos eso, que va a haber un crecimiento de forma apropiada y vamos a garantizar que ese crecimiento sea suficientemente bueno como para ocultar la parte profunda de esa cicatriz, ¿vale? Es como si aumentásemos simplemente capas dentro de todo ello. Siempre pongo esta diapositiva en todas mis presentaciones, pero es muy importante que recordemos, en el caso de las terapias regenerativas, lo que vamos a buscar son dos cosas fundamentales. Es el proceso estimulativo, es que mi fibroblasto empiece a producir una cantidad brutal de colágeno para que pueda tener sustento y sustrato para hacer crecer esa dermis. Y la otra, y muy importante, es que me favorezca un tensado de ese tejido desestructurado. Por tanto, debo adquirir temperaturas superiores a los 60 grados para poder conseguir esa tracción. Imaginaos, en este caso, con estas dos componentes, en todos los elementos de reparación en los cuales podemos intervenir. Como bien sabéis, esto es lo mismo que hacemos cuando tratamos, por ejemplo, la incontinencia urinaria por inestabilidad uretral. Bueno, pues en este caso, en una cicatriz, lo que me va a hacer es facilitar las posibilidades de que no exista una movilización inapropiada esa cicatriz. Me va a generar un fenómeno interesante en el cual yo voy a poder permitirme una reestructuración más rápida de ese tejido. Colágeno, por supuesto, siempre lo ponemos en primera línea. Yo antes me resistía mucho al tema del uso del colágeno como tal, exógeno, pero es verdad, la gente no se alimenta bien. Aunque intentemos hacer una nutricosmética o una nutrición apropiada, hay que confiar en que el paciente le va a ser más fácil utilizar el colágeno de forma exógena que de forma endógena. Bueno, ahora vamos a la parte práctica ya. Vamos a centrarnos en lo que realmente queremos conseguir. Fijaos en este pequeño vídeo, vais a poder ver una cosa muy interesante, que es, mirad ahí, por favor, muy interesante, que es, eso es lo que estamos buscando, lo que estáis viendo ahí, un fenómeno de edema y que me destaca la estría. Si os dais cuenta, si os fijáis bien en el detalle, está haciendo que la estría, en este caso, en un miembro inferior, vaya a ser expuesta con mucha más facilidad de forma externa. Bueno, pues si no tenéis carboxiterapia, usando un FRAC 3 lo podéis conseguir. ¿Será más superficial? Sí, pero lo vais a poder conseguir. Entonces, el que tenga neodimio, el que no tenga más que el herbio, pues que use una carboxi. Pero el que tenga neodimio lo puede utilizar simplemente con un FRAC. Puede introducir calor previamente con un FRAC normal, con un 9 milímetros, 9 milímetros, 10 julios, 0,6 milisegundos a 5 hercios. Es suficiente para poder estimular ese tejido y que se presente mejor, que se exponga, que se facilite ese epitelio, esa epidermis, esas capas superficiales, se ponga mucho más a disposición de la penetrabilidad de mi láser fraccionado posterior.
Bien, entonces, esa es la primera parte. Entonces, y además, con sistemas que no vayan a favorecer un proceso coagulativo, porque si de por sí yo ya he hecho un proceso coagulativo antes de hacer la segunda parte, lo que voy a hacer es un impedimento a la penetración correcta de esa propiedad física que estoy buscando, que es el componente de penetrabilidad de mi láser, de mi luz. Entonces, recordar siempre que en este caso lo que estaríamos persiguiendo es que se estimule y que además protruya hacia afuera. Con esto vamos a hacer un efecto muy interesante a la hora de poder trabajar cuando hablamos de terapias coadyuvantes. Pero si solamente lo utilizara con el fraccionado, también debo esperar lo mismo. Debo esperar esa protrusión de ese tejido, ese edema que va a generar digamos, una exposición mayor periféricamente de ese tejido deteriorado. Con un objetivo fundamental. Mirad, aquí vemos un ejemplo muy interesante. Vamos a ver en este caso, en esta estría, la aparición de áreas de bandas. Si os fijáis bien, ya no solamente había una ruptura, cual plástico que ha dado de sí, sino veis esas pequeñas vetas que hay entre una zona y otra. Bueno, pues esos fenómenos son difíciles de tratar si no utilizamos correctamente nuestro láser. Fijaos como con 3 sesiones solo había una reducción primordialmente del color. Primordialmente del color, porque ha crecido tejido, sí, ahora lo entendemos mejor, ha crecido tejido entre la zona cicatricial y entre la zona más epitelial, más externa, y nos ha permitido ver o ocultar la parte profunda. Entonces, lo que vemos en un primer cambio en esta paciente, básicamente es que es como si lo hubiésemos rellenado de un elemento, imaginaos, con un hialurónico, y le hemos rellenado entre la fase más superficial, entre la parte superficial y la parte profunda. Bueno, pues esto lo podemos conseguir también solamente combinando nuestros láseres. En este caso, combinando la PS03 con esos parámetros que están puestos ahí, que son entre 6 y 10 julios. ¿Por qué pongo entre 6 y 10? Nadie ahora mismo, vosotros que ya tenéis experiencia, no podéis decir que una estría la voy a tratar todas con la misma intensidad, porque como veis ahí, tiene varias dimensiones, tiene 3 dimensiones, entonces no puedo ser igual en la parte central que en las partes más periféricas, porque si no, en la parte central probablemente me esté quedando corto y en las partes más periféricas probablemente esté sobreexponiendo de energía, entonces esté facilitando un efecto colateral como es en este caso el fenómeno de hiperpigmentación postinflamatoria. Clave y fundamental es entender eso. ¿Y por qué entonces tengo una ventaja? Porque mi PS03 la puedo cambiar. Puedo tener un diámetro de 7 o de 5 para poder tratar absolutamente todas las zonas centrales y un diámetro de 3, 4 para poder tratar las zonas periféricas, que es cuando se va afinando el uso de mi estría, de la rotura de la que yo estoy construyendo. ¿Vale? Esto es como el pintor. No va a pintar todo con la misma brocha. Tendrá que utilizar en un momento determinado un pincel más fino para zonas más distales y un pincel un poquito más grueso para zonas más centrales, que en este caso lo merecen. ¿Por qué? Porque diámetro mayor, doctores, acordaos siempre, diámetro mayor, más profundidad. Siempre. Eso no cambia. Si yo tuviese que modificar la energía para poder encontrar esa profundidad, tendría que multiplicarlo por mucho. Y por eso el Fotona nos propone el concepto de turbo. El turbo no es ni más ni menos que lo mismo que hacemos cuando utilizamos otros dispositivos y hacemos un concepto de stack o el stacking. Es lo mismo. El turbo es varios disparos consecutivos fraccionados dados en un momento preciso para que no necesitemos nosotros dar ese disparo de forma manual. Yo le doy y mi propio láser, mi propia pieza va a fraccionar la entrega de esos. Es decir, si yo le tengo que dar a esa parte central 60 julios y le digo que me haga un turbo 6, me va a dar 6 disparos consecutivos de 10. Eso es realmente el turbo. ¿Y en qué casos lo voy a necesitar? Obviamente, cuanto más profundidad, más turbo, cuanto menos profundidad, menos turbo. Eso es lógico. Pero también tenemos que tomar en cuenta otros factores. Posibilidades de pigmentación, porque estamos en un área donde es posible la posibilidad de que ese tejido se nos manche, habrá que hacer menos turbo también, ¿vale? Menos daño, menos incisión orificial en la entrada de ese producto. Y bien, ¿y por qué he puesto como una segunda parte aquí la utilización de la R11?
Pues por lo que comentaba antes, esas vetas, esas zonas donde vamos a encontrar un proceso en el cual vemos que hay un engrosamiento fibrótico que va a unir, lo que está intentando es unir los dos bordes que se han separado, se han distanciado en la ruptura de la cicatriz. Bueno, pues en un momento determinado podemos ayudar vaporizándolas con la R11, quitándoles capas de piel para favorecer una recuperación mejor. ¿De acuerdo? Entonces, combinaré mi R11 después de una pixelada, una PS03, la combinaré cuando tenga la necesidad porque simplemente se han generado bandas fibrosas entre un borde y otro. Una zona muy agradecida siempre es la zona mamaria, pero necesita tiempo. Ahí dan dos mensajes muy interesantes de experiencia. Para poder conseguir un buen resultado en la zona mamaria, hay dos factores fundamentales. El primero, no tratéis solo la estría, tratad todo el tracto, todo el área, todo el patrón. No os quedéis solamente en hacer estrías. Tenéis que tratar toda la zona mamaria, ¿vale? Por eso es importante la combinación. Podéis usar el fraccionado perfectamente para poder introducir la energía en esos elementos fibrosos radiales que estamos viendo ahí en su aparición, y por otro lado usaré la R11 para armonizar completamente toda la zona mamaria y conseguir que ese tejido nuevo también tienda a traccionar y a generar un cambio positivo. Como ven, no cambia mucho en este caso si lo comparamos con el anterior, solo hemos disminuido en la R11 porque es un tejido que tiene más propensión por su finura a deteriorarse. Por eso hemos bajado 0,5 julios, pero sin embargo hemos mantenido completamente todos los demás patrones, ¿vale? Acordaos, 9 julios es aproximado. Como os he dicho antes, si la zona es muy delicada, iremos a 6. Si la zona es muy positiva para el tratamiento, podemos ir hasta 10. En esos factores vamos con el smooth cuando trabajamos en este territorio. Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo muy interesante. En este caso, esto es un patrón que hemos llevado durante mucho tiempo a muchos congresos y la gente dice, oye, pues no me lo creo, esto debe ser un Photoshop. No, pues no es un Photoshop, es realmente un tratamiento que ha requerido tiempo y hemos combinado las piezas que tenemos. Hemos combinado, por ejemplo, la PS03, hemos trabajado en ese patrón inicial para conseguir esa mejora en las primeras, si me permitís la comparación, en esas primeras plantas, incluido el ático, ¿no? Hemos trabajado ahí y luego nos hemos ido con la FS01 a un Turbo 5, que es profundo en algunas zonas, para conseguir estimular áreas mucho más profundas, mucho más profundas. ¿Qué ventajas tiene la FS1 con respecto a la PS03? Una muy importante. La FS01 me va a permitir depositar calor en profundidad mucho mayor. Es decir, yo con la FS01 voy a poder llegar hasta el sótano del edificio, ¿vale? Pero la cantidad de calor que yo deposite con la FS01 puede ser precisa, pero no exagerada. La diferencia con la PS03 es que, como veis, está pixelada, gracias a que, en este caso, lo que estamos consiguiendo es que haya una entrada a través de agujeros mucho más grandes que la FS01, pero que la cantidad de calor que no va a penetrar mucho va a ser mucho mayor. Con esto, lo que vamos a entender es que en una de ellas será más grosero el agujero, pero vamos a depositar en esa planta cuarta mucha cantidad de calor, y sin embargo, con la FS01 iré hasta la planta baja, pero voy a depositar calor, paquetes de calor mucho más escasos. Entonces, la combinación me puede ayudar en aquellas estrías que lo merezcan, estrías muy profundas, como las que estáis viendo aquí, estrías que son de una catástrofe, realmente esto ha sido una ruptura muy importante. Es la misma paciente cuando finalizamos el tratamiento a los 6 meses, ¿no? Vemos el cambio, muy importante, muy bonito, pero queda un residuo por ahí todavía. Si os dais cuenta, si os acercáis un poco a la zona, veis que en la zona supraumbilical todavía se ve algún residuo, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues lo más importante, dejarle tiempo. Doctores, y al año viene la paciente con esto. Si os fijáis, los restos que quedan de estrías son mínimos, son escasos, son prácticamente nulos. Entonces, con el mismo patrón que le hicimos 5 sesiones bien estructuradas, a los 6 meses teníamos esto, y al año y medio casi, perdón, esto es al año y medio casi, la paciente viene con
con estas condiciones. Bien, pues el mensaje de esto no es qué bien lo hacemos o qué buen producto tenemos, no. Doctores, hay que darle tiempo. Si no le damos tiempo a estos procedimientos, los resultados van a ser no muy alentadores, no muy gratificantes. Entonces, lo más importante es que le mostréis fotografías a vuestros pacientes de después de un tiempo determinado en el cual ya hemos visto el verdadero cambio. El objetivo será que tengan tiempo. Cuando hacemos el procedimiento, inmediatamente después, y si nos fijamos solamente en la zona de tratamiento, vamos a poder ver, como veis aquí, después del procedimiento, mirad cómo se ve, si os fijáis un poquito, si os acercáis un poco a la zona, es un poco, no está muy bien, muy claro, pero se ve perfectamente los pequeños micropuntitos por donde el láser, la FS01 ha entrado. Y además a este procedimiento ya le he hecho un barrido con una R11. Entonces se puede ver la combinación de los dos. Bueno, pues esto no es malo. O sea, no es, esto que le vamos a mostrar al paciente es bueno que vea. Y además es bueno que vea que después se va a edematizar, se va a poner mucho más inflamado todavía. Y le va a picar, y le va a traccionar, y le va a molestar. No hay magia en el tratamiento de cicatrices. Hay sacrificio, hay que aguantar, hay que esperar. Se le puede dar muchas cremas, muchas cosas, pero el paciente tiene que entender que es el peaje que tiene que pasar para poder conseguir un mejor resultado. ¿De acuerdo? Estoy asistiendo a muchos eventos de diferentes compañías y compañeros que, bueno, pues tratan de tener un mensaje muy tranquilizador sobre los pacientes, pero muchas veces, y yo eso lo voy a defender siempre, al paciente hay que decir la verdad, lo que le va a ocurrir. Va usted a tener esto eritematoso, lo va a tener durante semanas y después cuando esté mejorando va a venir a mí a la consulta y se lo voy a volver a poner igual de mal. Es el tratamiento, no tiene por qué pensar que eso es malo, simplemente que es parte del procedimiento. Todo no se puede. Bueno, pues los ejemplos que vemos aquí son de cicatrices, como en este caso una cicatriz. Si os fijáis bien en esto, el éxito de esta terapia es conseguir que una cicatriz deprimida, como la que estáis viendo aquí, de una esplenectomía atrófica y deprimida, porque aunque no se aprecia mucho, aquí hay un problema de planos en los cuales han ido, digamos, trabajándose de forma inapropiada, se han ido estructurando de forma inapropiada, un plano se ha unido a otro, pero como la zona es de alto movimiento, ha introducido una jiba y ha permitido una tracción mayor, lo que el éxito del tratamiento en este caso no es que no se note tanto, que también, sino que permita que esa cicatriz no se vea tan traccional. Por tanto, la combinación de la PS03 y la R11 son fundamentales. En las traumáticas vamos a ver cosas muy impresionantes de una primera sesión. Vamos a poder encontrar cambios rápidos. Mirad, la pérdida de sustancia, en este caso por la sutura que le produjeron a este señor, hizo rápidamente que se generase una invaginación de los bordes. Bueno, pues el tratamiento consigue que esos bordes se liberen gracias a la utilización del láser fraccionado y que vamos a poder mejorar mucho. Bien, para acabar, un poquito de acné. Por supuesto, doctores, no es igual cuando la marca es simplemente inflamatoria, es decir, cuando tengo cambios en la coloración, ahí con 1 o 2 sesiones van a ser suficientes, que cuando empiezan a aparecer lesiones atróficas o incluso cuando hay lesiones hipertróficas, que en ocasiones nos vamos a encontrar incluso ambas coexistiendo en un mismo paciente. El primer mensaje, si el paciente está en fase activa, no debemos tratarle. Tiene que estar por lo menos unos 6 meses sin tener un brote importante inflamatorio. No significa que no tenga un grano, significa que no tenga esos brotes importantes. Por tanto, aquí viene la gran duda, ¿no? Roacutan sí, Roacutan no. Roacutan sí, siempre. Isotretinoína sí, siempre. No pasa nada, se puede tratar isotretinoína con el 2940. No hay ningún problema. A dosis de 5 miligramos, incluso 10, no hay ningún efecto secundario a esas longitudes de onda. Ojo a lo que estamos hablando. No con cualquier láser, no con cualquier otro dispositivo. A esas longitudes de onda no hay una interacción. Es más frecuente que ocurra efectos de fotosensibilización cuantos más nos acercamos al ultravioleta. Por tanto, podemos trabajar perfectamente ahí. Y es por eso que siempre les recomiendo, casi todos, cuando estamos trabajando en este campo, que no se obsesionen con quitarle el patrón inflamatorio
a un acné. Por eso, esperad a que esté ya terminado todo el proceso inflamatorio. Cuando ya esté terminado, vamos a dedicarnos a hacer, aunque esté tomando isotretinoína, a hacer el tratamiento con, en este caso, con láser, y aquí podemos combinar, igual que en las estrías, podemos combinar las diferentes modalidades. Bien, cuando existen grados severos de acné, como pueden ser los ice pick, los bridge, o sea, los puentes, o los de encaja, los scar Boscar, Boscar, tenemos que utilizar algún elemento para romper ese elemento fibrótico. Y, por tanto, tenéis que familiarizaros con la subcisión en el uso, en este caso, de la pieza subcisional mecánica, o si tenéis carboxiterapia también. La carboxi a presiones superiores a 120 milímetros de mercurio puede provocar esa ruptura de ese elemento, en este caso fibrótico, que puede aparecer. Y ahí entra también otra fase muy interesante, muy importante de entender. Todo aquello que yo pueda subcisionar, romper, quitar en cuanto al tema de la fibrosis que podamos tener después de una estría, o perdón, de una cicatriz que tenga una retracción, se puede volver a formar. Por tanto, hay que ser muy rápidos, inmediatamente dejar calor para que esa fase no se vuelva a producir, no se vuelva a estructurar. O sea, lo que hacemos es romper las cintas, pero esas cintas se pueden volver a unir. Exactamente igual que ocurre en otros tejidos conectivos. No sé cuántos cirujanos hay ahora mismo conectados, pero lo saben perfectamente. Si no limpian bien, las bridas se vuelven a producir. Bueno, pues en este caso, a nivel cutáneo, le va a pasar lo mismo. Si no generamos rápidamente una interfase de tejido para separar eso, se puede volver a formar. Entonces, el tratamiento ahí tiene que ser muy extenso, muy intenso, para poder conseguir esa interfase apropiada y podemos generar ese cambio que queremos buscar. Entonces, la combinación también aquí es posible. Podemos hacer muchas cosas. Yo aquí soy muy reacio a la combinación con otras tecnologías. Me gusta mucho experimentar el cambio. Por ejemplo, no me gusta la combinación peeling-láser. Hay muchos compañeros que lo hacen. Me parece muy bien, muy satisfactorio, el uso del tricloracético y tal. Pero yo soy más de la combinación física, en este caso de la subcisión con aguja o con gas, y también fundamentalmente con las terapias de láser para estimular el crecimiento del tejido y conseguir una mejora. A nivel de cara, cuando usamos la FS01, acercaos un poquito y mirad bien en la pantalla, veis los agujeritos por donde ha entrado el calor. Si os fijáis, no se parecen a la PS03. Una PS03 es mucho más de diámetro, mucho mayor. En una FS01 vemos ese aspecto muy finito por donde ha entrado el calor. Entonces, si me permitís, para mí, una FS01 sería una aguja larga para ganar profundidad, pero que en la punta la cantidad de calor que yo le dejo es menor que un clavo pequeño, que sería para mí la PS03, pero que también su profundidad no debe ser mayor porque si no destruiría tejido. Esa sería un poco la comparativa entre ambos. A esta altura ya muchos de vosotros podéis decir que si queréis solucionar problemas muy importantes, la combinación es obligatoria. La combinación es obligatoria, incluso en la misma sesión. Yo hago tratamientos con la FS01 y la PS03 en la misma sesión. Siempre primero la FS01, por lo que estáis viendo, porque deja agujeros muy pequeñitos y porque el calor que deja, aunque sea profundo, no es demasiado intenso. Y la segunda capa, en este caso, la segunda capa de nocilla sería ya con el clavo, que sería la PS03. A esta altura también entender que ambos tienen una función, ambos son importantes. No es igual que yo deje solamente calor en profundidad. En muchas ocasiones necesito combinarlo para poder encontrar un resultado mucho mejor. Por eso, como comento aquí, combino mucho estas terapias, utilizo esos parámetros que estáis viendo en esta diapositiva, y conseguimos resultados como esta paciente, que muchos de vosotros la conocéis porque la he mostrado en muchos congresos, que en una sesión vemos cambios relativos, no muy intensos, pero en sucesivas sesiones vamos viendo, por ejemplo aquí si veis ya el lado derecho, cómo poco a poco vamos consiguiendo que vaya rellenándose de dentro hacia afuera ese tejido, y vamos encontrando una mejora importante para que en una tercera sesión donde se empiezan a sumar los efectos de la primera y la segunda, vayamos viendo cómo se va rellenando ese tejido. Y esta paciente no ha recibido más que láser, no ha habido
en este caso ni PRP, ni hialurónicos, ni nada. Con lo cual tampoco os digo que soy contrario a ello. Si os gusta y os manejáis bien, lo podéis hacer. Pero en este caso, dadle una oportunidad a vuestro láser porque en muchas ocasiones podéis conseguir el resultado sin necesidad de someterle a demasiada cantidad. Y lo más importante es que se mantiene la evolución en el tiempo. 3 meses después, vamos a ver cómo esta paciente mantiene los efectos y además sigue consiguiendo un improvement, una mejora en ese área cicatricial en la cual vamos notando que va a mejorar todavía muchísimo más. Esa es la primera sesión, vemos los cambios y cómo progresivamente después de 3 sesiones se ve que el defecto es mucho menor. Otros casos, pieles más jóvenes, van mejor. Una cosa muy importante, doctores, tenemos que recordar que antes de decidir cualquier tratamiento, cualquier protocolo que vayamos a ejercer, sea el que sea, tenemos que hacernos 3 preguntas. ¿Qué tipo de cicatrices? ¿Cuándo se produjo? Incluyo en eso las estrías, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo? ¿Cuándo se produjo? ¿Y qué localización tiene? Todo eso nos tiene que plantear cómo abordarlo de forma correcta. Es decir, dónde tengo que ser más delicado, dónde tengo que ser más intenso. Es fundamental. Una estría, por ejemplo, que apareció en la adolescencia y que la paciente se lo quiere tratar a los 50 años, pues habrá que prometerle menos que una estría que le ha aparecido justo inmediatamente en el posparto. Es importante que lo recordemos. Una estría en una persona de 30 años que le ha aparecido justo después del parto será mucho más fácil recuperable, o incluso en una joven que le ha aparecido a los 14, 15 años, que en una señora que tiene 50, 60 años y que tiene a lo mejor un nivel nutricional bastante no satisfactorio. Entonces, habrá que sopesar muchos factores antes de decidir el protocolo y ahí va la parte más importante que vosotros siempre me preguntáis. ¿Cuántas sesiones son necesarias? Pues en gente que tenga todo a favor en ese ranking, pues a lo mejor con 3, con mucho 4, van a tener un resultado importante. En una mujer que tenga mucho tiempo, en una localización móvil, donde la posibilidad de reestructurar es mucho menor, en una cicatriz demasiado profunda, demasiado atrófica, pues tendrá un coeficiente o un coeficiente pronóstico muy inferior al que puede tener otra localización. Entonces, todo eso es importante a la hora de transmitir la información a nuestros pacientes. La preparación previa es tan importante como el post-tratamiento. Yo recomiendo siempre a los pacientes, aparte por supuesto de la profilaxis antiherpética y del control, hacer una decapación previa en aquellas pacientes que tengan una hiperkeratosis manifiesta, ¿no? Una piel envejecida con el patrón de marcas de acné muy pronunciado. Entonces, obligatorio ponerle un glicólico. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el Glicoisdim 25, hay otra gente que le gusta el Aglicolic. O sea, ponerle domiciliariamente un glicólico para que se vaya progresivamente quitando esas primeras capas de piel y vaya preparando. Hay muchos compañeros que les gusta el retinoico. Yo he tenido malas experiencias con el retinoico, pero hay gente que le gusta y le encanta. Pues también está muy bien. Se puede colocar retinoico previamente también al tratamiento, incluso durante el tratamiento. El glicólico solo sería previo a la realización del láser, nada más, ¿vale? Y en el post también fundamental. Bien, aquí tenemos que asumir varias cosas. Si la paciente permite, porque el tipo de tejido no tiene un exceso de producción grasa, trabajaremos con geles o más que con geles, perdón, con cremas reparadoras que tienen una capacidad mayor para recuperar esa piel. Pero si no, tenemos que ir a los geles, porque si ya de por sí tiene una piel grasa, si le sometemos a un procedimiento con una crema o con un aceite, podemos conseguir que la paciente tenga todavía un brote mayor. Entonces, hay que acomodarse al tipo de piel o a la forma como vaya reaccionando, ¿vale? Pero siempre hay que tratarlo. ¿Qué está últimamente muy recomendado? Cualquier tipo de producto que tenga un componente de silicona en su composición. Todos los que vamos a comentar, llámese Regenerum, llámese Silsex, llámese Stratacel, que me gusta mucho ahora que lo he introducido desde hace un tiempo, todos ellos tienen un componente importante de cobertura de ácido hialurónico, tienen hialurónico, perdón, pero también tienen sobre todo de silicona que nos permite que haya
una cobertura para que la piel no se deshidrate, no, gracias a ese fenómeno que hemos introducido, no pierda una deshidratación y además favorezca una reparación rápida. Casi todos son siliconas que tienen poración, o sea que permiten un trasiego perfecto del oxígeno y nos permiten una recuperación rápida. De forma inmediata, me encanta mucho la utilización, en este caso, de las máscaras de celulosa. Hay otras también, las máscaras que tienen factor de crecimiento epidérmico, pero a mí particularmente me gusta la de celulosa porque nunca he tenido problemas de alergias cuando las utilizo. Y el que tenga y el que le gustan los LEDs, hacedlo porque recuperamos más rápido. Tomad en cuenta que el principal problema por el cual la paciente no se hace el tratamiento a veces con nosotros, cuando le proponemos un láser, sabiendo qué es lo que le interesa y le conviene, es por el tiempo de recuperación. Entonces, tener herramientas que la recuperen lo más rápido posible. Si le bajamos un día a esta recuperación, ganaremos la confianza de un paciente para que se haga el tratamiento. No obstante, siempre hay que hablar con ellos de que 3-4 días obligatorio de aislamiento social, que no pasa nada. Esto sería una etapa perfecta para hacerse un tratamiento ablativo, como bien sabéis. Los LEDs se pueden hacer incluso domiciliarios. Si tenéis las máscaras, son fantásticas, se pueden alquilar al paciente o se pueden facilitar, pero si tenéis lámpara, es una forma de obligarles a venir a consulta y se le coloca sus 20-25 minutos de lámpara, en este caso, con longitud de onda cercanas a los 700, que son las reparadoras, en 680 más o menos nanómetros, o incluso el 900 son las que se utilizan para reparar, tanto el rojo como el naranja, quiero decir. Alejaros del azul, en este caso no estáis combatiendo acné, y por otro lado puede favorecer un problema de hipersensibilidad. Yo ya voy a terminar aquí con una última paciente que vamos a valorar y luego entramos al debate porque se nos está acabando el tiempo. Fundamental, en este caso, cuando hay un proceso inflamatorio activo, primero hay que controlar el proceso inflamatorio activo, después ya le podemos someter a terapias y a mejorar. Mirad esta paciente muy interesante que hemos utilizado. Veis aquí, en la primera sesión, un patrón y en la segunda sesión ya solamente nos fuimos a homogenizar. Fijaos como en la primera le dimos una intensidad profunda para ayudarle a mejorar esas atrofias y en la siguiente sesión ya solamente hizo falta homogenizar, es decir, lijar la parte superficial. Con la primera sesión vimos cambios muy interesantes en cuanto a la mejora de los agujeritos que tenía, de las cicatrices. Aquí en el close-up se ve perfectamente. Se ve también el eritema acompañante. Hay que advertir que va a haber un eritema que le va a acompañar porque estamos promoviendo también la regeneración y eso se basa fundamentalmente en el incremento de la vascularización. Pero un mes después de la segunda sesión, ya cuando le hemos hecho la R11 solamente para homogenizar, podemos ver que ese redness, esa vascularización que tenemos con el pixelado, ya no lo tenemos aquí. Fijaos cómo ya se ha ido, porque hemos dejado que pase el tiempo apropiado. Solamente hemos utilizado, en este caso, el peeling físico, el letal. Entonces, una combinación lógica en algunos pacientes con este tipo de problemas sería a lo mejor no en todos hacer lo mismo, sino que mejorarles, pues primero la parte profunda, combinado con la parte superficial, y en la siguiente solamente la parte superficial, con un resultado estético muy superior y que 3 meses después de esa segunda sesión se sigue viendo la mejora de este caso. ¿Vale? Esta es la otra parte, vemos el cambio. Bueno, luego ya podemos hablar de quemaduras y esas cosas. Hasta aquí yo voy a parar la parte teórica y vamos a hablar ahora, si os parece bien, de pues las preguntas que Mónica